¿Cómo trasladar 400 perros en 1915 a un país en guerra? Me han dicho que mi abuelo Luis fue un hombre que hizo cosas extraordinarias, misiones secretas. Querían perros de Nome, de Alaska. Una operación increíble. Perros de trineo para la guerra. Enterrado en el fondo de los archivos del ejército francés, yacen los informes de una de las aventuras más extrañas de la historia militar. La historia de 3 hombres, la mayor manada de perros de trineo que se haya reunido jamás, y de cómo cambiaron el curso de la historia. Comienza aquí, en una caja de cartón que ha pasado casi 100 años sin que la abrieran. Se trataba de una misión secreta decidida por el Estado Mayor del Ejército de Tierra. En dicha caja el historiador militar Lafargue ha encontrado por fin lo que estaba buscando. Informes de una misión secreta que envió a 2 oficiales a Alaska para que trajeran perros de trineo a Francia. Perros que ayudarían a cambiar el rumbo de la Primera Guerra Mundial. En el invierno de 1914, los soldados franceses luchaban para contener al ejército alemán invasor en los Vosgos, en la frontera francesa con Alemania. En aquel terreno escarpado, protegidos en una red de trincheras, los soldados estaban atrapados en una pesadilla helada. El hielo y la nieve hacían impracticables los caminos. No había forma de hacer llegar los suministros y alimentos que con tanta desesperación necesitaban. No había forma de evacuar a los heridos. Pese a las abundantes bajas, los soldados franceses resistían. Pero ¿cómo evitar que el siguiente invierno acabara en desastre? Si cedía el frente, toda Francia sería invadida. El alto mando comenzó a pensar en posibles planes para transportar a cualquier precio soldados y suministros. Aquí está, el informe del capitán Moufflet del 22º Batallón de Cazadores Alpinos sobre el uso de perros de trineo de Alaska por las tropas de montaña. La respuesta vino de este hombre, el capitán Louis-Joseph Moufflet, un oficial de carrera de 46 años. El informe del subteniente Haas del Regimiento Territorial 119 sobre perros de trineo sugiere una posible solución. La posible solución incluía reclutar a este oficial, el teniente René Robert Haas, de 34 años, que había pasado muchos años viviendo en Alaska. La idea de traer equipos de perros de Alaska puede parecer una acción desesperada, pero imaginen el contexto. Es 1915, el segundo año de la guerra, un momento en que había que intentarlo todo. Así que, ¿por qué no? Era sobre todo una carrera contrarreloj. Estaban en julio, faltaban 4 meses para el invierno y hacía falta casi un mes para llegar hasta Alaska, un mes y medio para comprar los perros y otro mes para regresar. En noviembre, a las puertas del invierno, las unidades debían estar listas y operativas. Puede parecer que había mucho tiempo, pero era el justo para completar la labor. La decisión de seguir adelante se tomó al más alto nivel. Del ministro de la Guerra al capitán Moufflet del 22º Batallón de Cazadores. He decidido que una misión se traslade a Alaska para proceder a la compra de animales, trineos y los arneses necesarios para la formación de un equipo de 40 trineos formado por 400 perros. Le deseo buena suerte.
Todas las esperanzas del ejército francés estaban puestas en Mouflé y Haas. Su misión era recorrer la mitad del planeta para reunir la mayor manada de perros de la historia y llevarla a salvo hasta los Vosgos. Estaba en juego impedir que la implacable máquina de guerra alemana conquistara toda Francia. Para tener éxito debían volver antes del invierno siguiente. Tenían 120 días. 120 días para llevar a cabo un milagro. 3 días después de recibir las órdenes, Mouflé y Haas embarcaron hacia los Estados Unidos. Al cabo de 2 semanas de travesía atracaron en Nueva York, desde donde el capitán Mouflé iba a organizar toda la operación. El plan era sencillo: encontrar un barco que aceptara llevar a los perros a Francia y partir hacia Alaska a comprarlos. Pero desde el momento en que llegó, comenzaron los problemas. El 25 de agosto me presenté en Nueva York al cónsul general de Francia, que puso a mi disposición la suma de $18.333. 18.333 dólares estadounidenses. Mucho menos de lo que esperaba. Debido a la guerra, el tipo de cambio había caído de manera brusca. No sería suficiente. Algo todavía más preocupante era el gran número de alemanes que había en las calles de Nueva York. Los Estados Unidos eran todavía neutrales y el presidente Wilson estaba decidido a mantenerse al margen de la guerra. Cualquiera que hablara con Mouflé podía ser un espía alemán. Y lo peor de todo, cuando llamó a sus puertas, todas las compañías navieras rechazaron la proposición, temerosas de sufrir represalias por parte del gobierno alemán si permitían que uno de sus barcos participara en una operación militar francesa. El 26 de agosto envié al teniente Haas a Boston para obtener información sobre las condiciones de embarque con destino a Francia. En Boston no hubo más suerte que en Nueva York. Ni barco ni dinero suficiente. Y espías alemanes por todas partes. El tiempo pasa. Mouflé abandona los Estados Unidos y se dirige a Quebec. Estamos a finales de agosto. Mouflé, desesperado, intenta un nuevo plan. La buena noticia es que, al contrario que los Estados Unidos, Canadá es ya un aliado de Francia en la guerra contra Alemania. Mouflé llegó a Canadá, a Quebec. Al ser oficial de carrera, al llegar a Quebec, Mouflé acudió directamente a la Ciudadela para reunirse con las autoridades militares. El centinela debió de quedar muy impresionado al ver aquel documento firmado por el ministro de Asuntos Exteriores que solicitaba proporcionaran ayuda y protección al capitán Mouflé. Automáticamente, cumpliendo con su deber, avisó al comandante del puesto. Era una carta procedente del cuartel general de la Quinta División. El capitán Louis Mouflé del ejército francés tiene permiso para viajar por la Quinta División bajo mi mando en interés de su gobierno. ¿Qué es la Quinta División? Se trata de todo el norte de Quebec, llegando hasta la península de Labrador. Los indios que habitan aquella región usan los perros de trineo desde hace siglos. El plan B de Mouflé: conseguir la mayor parte de sus perros en los bosques inmensos del norte de Quebec.
En su informe escribe: He decidido confiar al teniente Haas la misión de ir a Alaska a comprar 100 buenos perros guía mientras yo recorro el noreste de Canadá para comprar el resto de los perros. Al mismo tiempo, haré construir en Quebec los trineos necesarios. Mouflé se debe enfrentar a un nuevo reto: encontrar 300 perros que pueda pagar en las comunidades remotas esparcidas por un territorio inmenso de selvas vírgenes, ríos y lagos, 3 veces mayor que Francia. Mientras tanto, a 5.000 kilómetros de allí, en Alaska, la labor de Haas es encontrar 100 perros guía. Eran escasos y caros, y debían ser los mejores para liderar el equipo. Al menos Haas y Mouflé conocían Alaska. Allí era donde se habían conocido. Mi abuelo viajó a Alaska en 1911. Fue a ocuparse de unos negocios en Nome. Durante su larga estancia allí, se dio cuenta de que el mejor medio de transporte, el más práctico y más seguro, eran los trineos tirados por perros. Cuando Mouflé llegó por primera vez, 3 años antes de la guerra, la ciudad rebosaba de recién llegados. Se había encontrado oro y acudían miles de personas desde el sur. Mouflé participó en una operación de búsqueda de oro, y no era el único ciudadano francés que había acudido allí en busca de fortuna. René Haas llevaba en Nome casi 10 años. Se hicieron amigos, y cuando Mouflé regresó a Francia, dejó a Haas a cargo de sus asuntos. Haas tenía una gran pasión: los trineos de perros. Tenía su propio equipo y era un Masher experimentado. Tenía muchos amigos en el mundo de los Mashers, los hombres que conducían los equipos de perros. Eran considerados héroes y competirían en carreras espectaculares de larga distancia a través del desolado territorio de Alaska. Uno de aquellos amigos era el Masher más famoso de todos los tiempos, Scotty Allan. Mouflé contaba con aquella amistad cuando reclutó a Haas. Allan y Haas eran el equipo perfecto para reunir los perros experimentados que necesitaba para dirigir los equipos. ...10 de septiembre de 1915... Quedaban solo 91 días. En Quebec, Mouflé piensa sobre su estrategia. Necesita 300 perros fuertes, con buena salud, capaces de arrastrar cargas pesadas. Pero ¿dónde buscarlos en esa tierra salvaje? ¿Y cómo llevarlos hasta la ciudad de Quebec? En la actualidad nos resulta difícil imaginar cómo era la vida de la gente en aquellos años. El siglo XIX había terminado pocos años antes, y era un territorio inmenso. En Quebec no había carreteras, solo bosque. Habían pasado solo 30 años desde que el primer tren recorriera el país. Imaginen a Mouflé viviendo con relativa comodidad en la ciudad de Quebec, a punto de descubrir aquella tierra vasta y casi desconocida.
Las distancias eran enormes, las condiciones durísimas y el tiempo pasaba. Además de estar en guerra, se aproximaba el invierno. Si el país helaba, se acabó, así que tenía que moverse con rapidez. Los perros que necesitaba pertenecían a los montañeses. Los inuit y los blancos también usaban equipos de perros. El problema estaba en que los montañeses se habían ido en otoño. Eran nómadas. Los montañeses más cercanos estaban en Point Blue y Roberval. Aquello era el fin del mundo, lo más recóndito de aquella tierra salvaje. ¿Cómo llegar hasta allí? Resultaba peligroso y difícil. Tenía que estar hasta aquí de preocupaciones. Mouflé comenzó por ponerse en contacto con los aliados franceses en la provincia. El señor de Saint-Victor, cónsul general de Francia en Quebec, se encargaba de movilizar a los franceses expatriados y tenía contactos por todo el territorio. El senador Menier, un rico fabricante de chocolate y propietario de la isla de Anticosti, en la desembocadura del San Lorenzo. Mouflé obtuvo de ellos los nombres de contactos en los rincones más lejanos de la provincia. Estos son los telegramas originales que envió, así que sabemos exactamente lo que escribió. Escribió a Anticosti, al señor Landrieu, a Landrieu y a Menier. Escribió a Van Brussel. ¿Cuántos perros de trineo adiestrados puedo conseguir en la región de Kiskising? Estaba aprendiendo la geografía de este territorio inmenso. Los contactos de Mouflé no tardaron en dar resultado. 13 perros en Point Blue, 11 en Peribonka, 5 en Sipsou, 28 en Kenogami. Llegarían más desde Godbout, Septil y Natasquan. En pocos días comenzaron a llover las respuestas. 60 perros en Lac-Saint-Jean y otros tantos cerca de Labrador. Mientras tanto, Haas había pasado una semana cruzando Canadá en tren y 2 más en barco, navegando hacia el norte para llegar a Alaska. Decidido a no perder ni un solo instante, telegrafió a Scotty Allan, avisándole de su llegada. Urgente. Por favor, reúne un centenar de buenos perros guía. Sé discreto. Llego dentro de una semana. Te lo explicaré. René Haas. Scotty Allan era el hombre adecuado para aquel trabajo. Conocía a todos los perros de la región y sabía cómo adiestrarlos. Podía conseguir los mejores para la expedición. Llevo años viajando por el país. Conozco a todos los esquimales. Y sé que les gusta hablar de perros. Así que cuando comencé a visitar las aldeas esquimales de la costa, al sur y al norte de Nome, no levanté sospechas. Después de dar una batida por las aldeas Innu, Scotty se dirigió a los campamentos mineros. En pocos días sabía dónde encontrar a los mejores perros de la región